Amiga, tienes que escuchar todo lo que pasó hoy con Jungkook y los chicos. Fue un día lleno de sorpresas, y lo mejor es que nadie lo vio venir. Primero lo primero, Jungkook volvió a Instagram. Sí, aunque ya había creado su cuenta en enero, recién ayer decidió hacerla pública. Literalmente apareció de la nada y soltó su cuenta como si fuera cualquier cosa. Obviamente, el fandom entró en modo caos inmediato, y justo cuando todos estábamos procesando eso, ¡bum! Se arma un live caótico, espontáneo y completamente divertido. Estaban todos en la misma casa, sí, todos, y uno pensaría, bueno, una sola cámara, todos juntos, ¿no? Pues no. Ellos quisieron hacerlo a su manera, que básicamente significa enredarse, desordenarse y hacernos reír a carcajadas. Todo comenzó con Taeyong haciendo un live en Instagram. Luego se unieron Jungkook y Namjoon, pero claro, Instagram no colaboró y no paraba de sacar a Namjoon del live. Se frustraron tanto que decidieron mudarse a Weverse. Y ahí fue cuando se desató la locura total. Tae y Jungkook empezaron lives separados, desde cuartos diferentes de la misma casa. O sea, el nivel de caos fue épico. Luego Namjoon se fue a la habitación de Jungkook y ahí estaban ellos dos, mientras Tae seguía solito en su rincón. Pero eso no fue todo. Luego apareció Jimin. Primero fue a la habitación de Shotka, donde estaban él y Enja, y la vibra entre ellos fue brutal. Pura risa, tonteo, miraditas. Después, Jimin se fue con Taeyong y la historia siguió. Lo más random y divertido, Jimin empezó a ponerse la ropa de Tae como si nada, posando frente a la cámara feliz de la vida, como si estuviera modelando para él mismo. Y sí, cautivando a todos los que lo veían, incluyéndolos a ellos tres. Pero amiga, los momentos Jikook, los momentos Jik. Primero, escucha esto. Jungkook dice casual, voy al baño, un momento, todo tranquilo, se levanta, va saliendo, pero de pronto escucha a Jimin decir, con ese tonito que él tiene, Taeyunga, ¿qué es esta ropa? ¿Por qué es transparente? Amiga. Jungkook regresa en silencio, se asoma con sus ojazos, como escondido, solo con los ojos mirando a cámara, observando, escuchando, claramente atento a Jimin. El baño, olvidado. Jimin dijo transparente, y con eso fue suficiente para que Jungkook vuelva como si nada. No dijo nada, pero su cara lo dijo todo. Ese momento fue oro puro, puro yo vigilo lo mío, si sabes a lo que me refiero. Después, ¿por qué Jimin Young es tan divertido? Y Jungkook suspira, con una carita de ¡ay, es que lo adoro! Y suelta. Ah, ¿verdad? Se volvió aún más divertido después de volver del ejército. Y Taehyung, medio travieso, mete la cuchara. Escuché que te burlabas mucho de él mientras estaba en el ejército. Y Jungkook, todo serio, pero con dulzura, responde. Simplemente se relajó mucho. Y ahí Namjoon lo suelta sin filtro. Eso es gracias a ti. Amiga, tú dime si eso no es un él se siente seguro contigo, por eso puede ser más él. Y Jungkook solo lo mira, como quien ya lo sabe, pero igual le emociona escucharlo. Y agárrate, porque esto fue de infarto. Entra sin camiseta. Sí, sin nada arriba, a la habitación donde estaban Jungkook y Namjoon. Y ahí, el aire cambió. Todos lo notaron. Wow, Jimin está muy sexy ahora mismo, dijeron riéndose, como que ya ni podían disimular. Taehyung, que estaba en otro cuarto, gritaba que le mostraran la cámara, que quería verlo también. Pero Jungkook se quedó callado, mirándolo, con esa cara de no puedo creer lo hermoso que es, como si no hubiera más mundo. El silencio de JK lo gritó todo. Sus ojos lo siguieron hasta que desapareció del plano. Fue de esos momentos que no hace falta narrar porque se siente. Y luego la escena del baño fue para morirse de risa y ternura al mismo tiempo.
Jungkook dice, puedes hacer el live con Namjoon. Yo lo veré. Necesito ducharme. Yo también necesito ducharme. Y ahí Jika se queda callado, medio en shock, como si le acabaran de arruinar un plan secreto. Solo manda como quien dice, espera, este no era el orden. Pero espérate, que después viene lo bueno. Jungkook, así como casual, pregunta, Jimin, ¿te duchaste? Y lo hace mirándolo directo con una vocecita suave, medio nerviosa. Jimin le devuelve la pregunta como jugando con la tensión. ¿Todavía no? ¿Tú te duchaste? Y Jungkook responde sin dudar, tienes que ducharte pronto. Amiga, tienes que ducharte pronto. Tú entiendes el subtexto, ¿verdad? Jimin lo pilla al toque y se ríe. Aquí, y Jungkook suelta la bomba, bajito como confesando entre líneas, me estoy volviendo loca. Literalmente se le estaba cayendo la paciencia. Todo lo que quería era eso, ducharse con Jimin. Así, sin vueltas. Y aunque lo disfrazaron de bromas, todos supimos lo que estaban diciendo en realidad. La química, la conexión, los silencios con significado. Jikook no necesita decirlo todo porque con mirarse basta. Y eso, amiga, es lo que los hace tan especiales.